impactante verdad de los juicios por brujería de Salem. Era el primer descubrimiento importante en siglos. Un espía desafía a los nazis. La mujer era de las más valientes que existían. Y un engaño éxito de ventas. Un tipo logró engañar a todo el país y al mundo. Estos son los misterios en el museo. Aventuras al aire libre, entretenimiento en vivo extravagante y parques temáticos emocionantes hacen de Pigeon Forge, Tennessee, el destino de vacaciones en familia preferido de Estados Unidos. Pero tal vez el espectáculo más grande de todos y el mejor apodado es el Titanic, el museo más grande del mundo. Esta recreación de casi 2.800 metros cuadrados ofrece un vistazo de la vida a bordo del desafortunado transatlántico. Los visitantes pueden experimentar la opulencia de las cabinas de primera clase del barco legendario, visitar el puente de mando e incluso pasear por la famosa gran escalera del Titanic. Y entre estas reproducciones opulentas, hay un artefacto de madera simple. Mide apenas 51 centímetros de largo por 20 de ancho. Tiene 2 cuerdas sueltas que van desde arriba hacia abajo y pasan por un mango delgado. Está hecho de madera de palisandro. Tiene 2 grietas grandes, pero aparte de eso está bien conservado. Este violín antiguo resistió una tragedia infame para contar la historia de un amor duradero. Que el objeto haya sobrevivido es algo mágico. Más aún con la hermosa historia de amor que lo acompaña. ¿Qué papel tuvo este violín en uno de los relatos más famosos del Titanic? Es el año 2006, en el suroeste de Inglaterra. Andrew Aldrich administra una casa de subastas que se especializa en bellas artes, antigüedades y reliquias. Aldrich vendía piezas de colección hace años y le apasionaban artefactos que bien podrían haberse perdido en la historia. Pero Aldrich no sabe que se encontrará con el artefacto más increíble de su carrera. Un día conoce a un hombre que dice tener un instrumento para vender. Le muestra un pequeño estuche. Al interior, Aldrich ve un violín antiguo. El vendedor dice que lleva generaciones en su familia. Aldrich lo examina y nota características inusuales. La pieza indica tener al menos un siglo de antigüedad. Y hay 2 grietas en la madera que sugieren que se dañó con agua. En la parte inferior hay una placa de metal oxidada que tiene 2 nombres grabados: Wallace y María. Consciente de que los violines pueden ser muy valiosos, Aldrich accede a investigar el origen del instrumento enigmático. El subastador investiga los registros históricos con la esperanza de identificar los nombres de la placa. Y entonces encuentra algo increíble. El violín no solo es valioso, es uno de los artefactos más buscados de todos los tiempos. Era un descubrimiento único. La historia comienza en el año 1912, en Yorkshire, Inglaterra. Wallace Hartley es un músico de 33 años completamente devoto a su prometida nueva, María Robinson, de 32 años. Wallace Hartley era un hombre generoso y su amor por Mariah era realmente poderoso. Pero la pareja tiene poco tiempo para disfrutar de su compromiso. En abril, Wallace es convocado para un nuevo empleo. Lo contratan para ser líder de la banda del viaje inaugural del transatlántico de pasajeros más grande del mundo, el RMS Titanic. Él pensaba que era la oportunidad de su vida y le emocionaba la idea de tocar música en un barco que había recibido tanta atención. A pesar de que esto significaba que debía alejarse de su amada, el músico sabe que es una oportunidad imperdible. Sabía que tendría que dejarla por un periodo de tiempo limitado. Antes de zarpar, María le da a Wallace un violín grabado con un sentido mensaje. Decía, para Wallace, por nuestro compromiso, de Mariah. La pareja se despide, soñando con el día en el que se reunirán. El domingo 10 de abril, Wallace aborda el Titanic en Southampton, Inglaterra.
Durante las primeras 3 noches de viaje, él y la banda tocan durante la cena para entretener a los pasajeros adinerados del barco. Pero a los 4 días de viaje, los eventos dan un vuelco trágico. El Titanic choca contra un iceberg y empieza a hundirse. Los pasajeros desesperados intentan subirse a los pocos botes salvavidas disponibles. Y en el caos, Wallace Hartley decide ser un instrumento de calma. Él toma su preciado violín, reúne a su banda en la cubierta y les pide que toquen música relajante para los pasajeros asustados. Incluso ante la amenaza de una muerte segura, la banda no deja de tocar. Wallace tocó hasta que el barco se hundió. Se cree que antes de hundirse entre las olas, Wallace ató el violín a su pecho. Su amor por Mariah hizo que sujetara el violín con fuerza hacia el final. A raíz de la tragedia, las autoridades intentan recuperar todos los cuerpos posibles. Los informes detallan que encuentran el cuerpo de Wallace con el violín atado a su pecho y que el instrumento finalmente es devuelto a María. Después del sufrimiento que le provocó haber perdido a su verdadero amor, ella no se casa, pero se queda con el violín hasta que muere. Con los años cambia de dueño varias veces, hasta que finalmente cae en manos del hombre que lo llevó hasta Aldrich. El relato de la banda que siguió tocando mientras el barco se hundía se convierte en una de las historias más famosas del Titanic. Muchos de los sobrevivientes contaron la historia de cómo Wallace Hartley y su banda tocaron hasta el final, intentando calmar a los pasajeros. La historia incluso fue parte de la exitosa película del año 1997. El 19 de octubre del año 2013, el violín de Wallace Hartley se vendió en una subasta por $1.7 millones. Hoy, esta increíble pieza del pasado se exhibe temporalmente en Titanic, el museo más grande del mundo, y da cuenta de una noche trágica y de una banda que no dejó de tocar. Chicago, Illinois. Pocos piensan en esta metrópolis del Medio Oeste como un balneario, pero las costas del lago Michigan albergan nada menos que 26 playas, lo que les da a los residentes y visitantes la opción de nadar y surfear, e incluso de bucear en un naufragio. Y a pocos pasos del Gran Lago, hay una de las instituciones de exploración científica más increíbles del mundo, el Museo Field de Historia Natural. En exhibición, hay más de 300.000 artefactos, que incluyen tallados hechos por isleños antiguos del Pacífico, una casa de reuniones construida por el pueblo indígena maorí de Nueva Zelanda, y una selección de los famosos guerreros de terracota de China. Pero hay un objeto que pareciera no pertenecer a un museo, sino a una granja. El artefacto mide cerca de 30 centímetros de largo y 3 de ancho. Es una espina larga y seca. Al pie de la página hay una etiqueta con información científica. Estas muestras secas de plantas pueden verse comunes, pero esconden un secreto hechizado. Podrían tener la respuesta a uno de los momentos más oscuros de la historia estadounidense. Es el año 1692 en Massachusetts. El pequeño poblado de Salem está en medio de una epidemia aterradora. Durante meses, casi una docena de niñas han sido infectadas por una enfermedad extraña. Ellas se retuercen en el suelo descontroladamente, alucinan y hablan dialectos. No era inusual que la gente se enfermara, pero esto era algo distinto. Los médicos de Salem no podían explicar la perturbadora enfermedad, por lo que los residentes recurren a la explicación sobrenatural. Las niñas están bajo el hechizo de brujas. Los estadounidenses del siglo XVII eran supersticiosos y los que vivían en la colonia creían que había brujas en Salem. Controlados por el miedo y la paranoia, la gente de Salem empezó una cacería de brujas. Y nadie se salvaba de la justicia popular. ¡Esta mujer es una bruja!
más de 150 hombres, mujeres e incluso niños son arrestados y acusados de brujería. Incluso los perros eran acusados de ser brujos. Eventualmente, 19 supuestos brujos son enviados a la horca. Más tarde, a principios del año 1693, el brote extraño llega a un abrupto fin. Los síntomas pararon y las acusaciones de brujería también. Parecía ser que el poblado había roto la horrible maldición. Los juicios por brujería de Salem pasan a la historia como uno de los eventos más famosos de la historia estadounidense. ¿Pero las niñas estaban realmente hechizadas? Algunos historiadores creen que hay una explicación lógica. Durante los años 1690, una combinación de guerra, pestilencia y rivalidad entre facciones puso un terrible estrés sobre el pueblo de Salem. Los académicos creen que estos traumas provocaron ataques de nervios y todo tipo de comportamientos extraños. Ellos creen que esto desató una ola de histeria colectiva que culminó en una casa de brujas. Y esta teoría se vuelve ampliamente aceptada como la causa probable de los eventos terribles. Esto es, hasta 3 siglos después de los juicios, cuando una estudiante universitaria de California descubre nueva evidencia que podría poner de cabezas la historia. ¿Qué se oculta detrás del misterio más cautivador de la historia estadounidense? Son los años 1970. Durante décadas, los historiadores han creído que los juicios por brujería de Salem eran el resultado de una histeria colectiva. Pero nueva evidencia está por aparecer, que podría reescribir los libros de historia. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de este misterio fascinante? Año 1976. Linda Caporel cursa su último año en la Universidad de California. Como parte de su curso de historia, ella investiga los factores que desencadenaron los juicios por brujería de Salem. A Linda le sorprendió que no hubiera informes de efectos fisiológicos de los juicios de Salem. Ella se enfoca en las primeras niñas que mostraron síntomas extraños, que eran vistos como señales de brujería. Los registros de la época del incidente describen el calvario detalladamente. Sus cuerpos se contorsionaban, tenían piel de gallina y alucinaciones. Caporel reconoce que a pesar de que los síntomas podían interpretarse como histeria, también son provocados por algo que hoy se conoce como LSD. El ácido lisérgico, o LSD, no fue inventado hasta los años 1930, por lo que no es posible que el poblado de Salem haya experimentado un viaje. Pero el ingrediente del LSD que causa alucinaciones sí se produce de manera natural, en un hongo llamado cornezuelo. Caporel descubre que este hongo infecta con frecuencia un grano común que los colonos de Nueva Inglaterra hubieran usado para preparar pan: el centeno. Esta conexión fue ignorada por siglos. Además, descubre que Salem era perfecto para un brote de cornezuelo. El hongo crece durante las primaveras y veranos cálidos y lluviosos. Los registros revelaron que el verano previo a los juicios fue inusualmente cálido y húmedo. Cuando leyó esto, tuvo un momento de revelación. Caporel concluye que los juicios por brujería de Salem no fueron el resultado de magia negra, ni de histeria colectiva, sino una intoxicación alimentaria. La investigación causó sensación. Era el primer avance significativo en siglos. Caporel publica sus hallazgos, que son bien acogidos, y se convierte en una psicóloga conductual y profesora respetada. Actualmente, estas varas de centeno en exhibición en el Museo Field de Historia Natural en Chicago son la clave increíble que desbloqueó un misterio fascinante. Cascadas magníficas, valles frondosos y más de 300 glaciares hacen del Parque Nacional North Cascades del estado de Washington un escape natural deslumbrante. Y no hay mejor manera de ver las montañas que desde el aire. Por eso no sorprende que el pueblo de Concrete, Washington, albergue una institución dedicada a esta actividad: el Museo de Aeronaves Clásicas del North Cascade. Su colección de aviones militares y civiles incluye un Boeing de combate del año 1929, utilizado por la Armada,
una avioneta Beechcraft que llevó a Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial y una aeronave Fairchild, usada para entrenar a los pilotos del Cuerpo Aéreo del Ejército. Y entre estas máquinas imponentes, hay una aeronave que se usó para un propósito muy distinto. El objeto mide casi 7 metros de largo. Está hecho de aluminio, acero y caucho. Es una hermosa y reluciente avioneta modelo Cessna de los años 1950. Este pequeño avión nos recuerda a una de las apuestas de bar más increíbles de todos los tiempos. Es una historia increíble de una pirueta arriesgada en las calles de Manhattan. Septiembre de 1956, Nueva York. Tommy Fitzpatrick, un mecánico de aviones de 26 años, salió a beber con sus amigos una noche. Tommy Fitzpatrick era encantador, carismático y tenía un lado algo salvaje. Tommy acababa de mudarse a Nueva Jersey, y después de beber algunas cervezas, la conversación giró en torno a cuánto tardaba en viajar de los suburbios al bar. Era un viaje de 30 minutos hasta Manhattan, si no había tráfico. El tren no mejoraba las cosas. Entonces, la conversación dio un giro fatídico. Tommy le dijo a sus amigos que había una manera mucho más rápida de viajar de Jersey a Manhattan: en avión. Y entonces hace una apuesta alocada. Él dice que puede salir del bar, conducir a Nueva Jersey, robar una avioneta y volver antes que termine la noche de juerga. Era una apuesta bastante épica. Y sin duda, este tipo debió de tener varios tragos en el cuerpo como para haber apostado algo así. ¿Pero cómo aterrizaría un avión en Manhattan? Tommy cree conocer el lugar perfecto: un campo de fútbol escolar a una manzana del bar. Es grande, amplio y estaría vacío. Sin tiempo que perder, y conduce a toda velocidad por el puente George Washington hasta llegar al aeropuerto. Tommy era adicto a la adrenalina y vivía para estas cosas. En el aeropuerto, Tommy se escabulle en la pista. Estaba cerrada y no había nadie. Las luces estaban apagadas, así que él escogió una avioneta y se la robó. Él sube a la cabina de un Cessna 140, idéntico al que se exhibe en el Museo de Aeronaves Clásicas de North Cascade. Tommy despega y se dirige a Manhattan. Pero cuando se preparaba para el descenso, ve que hay un problema. No encuentra el campo de fútbol. Al parecer, las luces estaban apagadas. Este es un problema grave. No puedes aterrizar una avioneta si no ves la pista. Esto había arruinado todo su plan de aterrizaje. Pero Tommy está decidido a ganar la apuesta. Y está por hacer una jugada aún más audaz. Él tiene la avioneta, ya ha llegado bastante lejos y no piensa perder la apuesta. Es el año 1956, en Nueva York. Tommy Fitzpatrick, de 26 años, está en medio de una increíble apuesta de bar. Él robó una avioneta en Nueva Jersey y la pilotea de vuelta al bar en Manhattan. Pero cuando llega el momento de aterrizar, parece ser que su apuesta terminaría estrellándose. Tommy está decidido a ganar su apuesta nocturna y toma una decisión precipitada. Él aterrizará la avioneta en la avenida St. Nicholas, justo frente al bar. Usando la luz de los postes como guía, Tommy maniobra la aeronave entre los edificios y desciende hasta la calle. Insólitamente, la aeronave aterriza justo afuera del bar. Debió de ser un momento sorprendente. Él volvió. Algo increíble de creer, pero que haya aterrizado la avioneta justo enfrente del bar supera las expectativas de cualquiera. La hazaña de Tommy llama la atención de los neoyorquinos y también de la policía. El intrépido piloto es arrestado, pero cuando el dueño de la avioneta se entera del robo, se impresiona de la osadía de Tommy y no presenta cargos. El aviador aficionado solo recibe una amonestación y una multa de $1,000 por violar el código de la ciudad,
que prohíbe aviones en la vía pública. Actualmente, este Cessna 140, idéntico al que voló el intrépido Tommy Fitzpatrick, se exhibe en el Museo de Aeronaves Clásicas de North Cascade y da cuenta de una de las apuestas de barra más increíbles de la historia. Ubicado al suroeste de Inglaterra, el pueblo rural de Gloucester organiza uno de los eventos deportivos más excéntricos del mundo, el Festival del Queso Rodante. Cada año, cientos de competidores persiguen enormes ruedas de queso por una colina escarpada. La primera persona en llegar abajo gana el queso. Y para aquellos que buscan una mirada más seria de la historia local, pueden visitar el museo de la cárcel Littleton. Ubicada al interior de una antigua cárcel del siglo XVIII, la colección del museo incluye la soga de un verdugo, un ataúd tallado en roble que contiene un esqueleto y un collar fabricado por el infame estrangulador de Boston. Entre estos artefactos que hablan de las fechorías de la humanidad, hay una exhibición más bien relacionada con la lucha por la justicia. El artefacto está hecho de tela gruesa, tiene prendedores de plata con forma de espadas y, lo más importante, una boina con la frase "Quien se atreve, gana". Este es el uniforme del regimiento del ejército británico más venerado de todos, el Servicio Aéreo Especial, o SAS por sus siglas en inglés. Pero este traje en particular está vinculado a una historia de fraude, escándalo y engaño. Un hombre usó este uniforme para engañar a un país y al mundo entero. Es el año 2001. Un nuevo libro está arrasando en el mundo. Se titula Jihad, la guerra secreta en Afganistán. Dicen ser las memorias de Tom Carew, un oficial de una división ultra secreta del ejército británico, llamado el Servicio Aéreo Especial. El SAS es una fuerza de combate de élite. Se especializan en antiterrorismo y debe ser la división más exclusiva de un ejército en cualquier parte del mundo. Los lectores están fascinados con el vívido relato heroico de Carew durante la guerra en Afganistán. Pero en el libro hay más de lo que se ve a simple vista. Su autor es un impostor. Su nombre no es Tom Carew, sino Philip Cesarigo, y nunca sirvió en la SAS. Él mintió. Él inventó toda la historia. Esto ocurre después de las Torres Gemelas. La gente está desesperada por encontrar expertos que expliquen por qué ocurrió este trágico evento. Philip Cesarigo traicionó y engañó a millones de personas. Cesarigo soñaba con estar en la SAS. Si pertenecías al SAS, eras respetado automáticamente porque eras uno de los tácticos militares más capaces de todo el mundo. Pero sus sueños se esfumaron al no aprobar el riguroso examen de admisión al servicio. El proceso de iniciación es despiadado. 9 de cada 10 personas reprobaban. En lugar de eso, Cesarigo obtuvo un empleo en la llamada Tropa de Matones del SAS. Era un grupo de postulantes que servía como entrenamiento ficticio para la unidad real. Ahí es donde consiguió la información para su libro. Ahí es donde aprendió la jerga. Por eso él logró crear un relato convincente como oficial del SAS. Pero en realidad, Philip Cesarigo nunca fue parte de la unidad. Cesarigo usó una mentira descarada para beneficiarse del miedo al terrorismo del público. Para promover su libro, Cesarigo se embarca en un tour mediático y hace una serie de apariciones televisivas de alto perfil. Es un experto en terrorismo autoproclamado. Era una publicidad fabulosa y aparecía en las pantallas televisivas cada noche. Por supuesto, el libro logra convertirse en un éxito de ventas. Las ventas se disparan y se convierte en un autor muy famoso. Parecía ser que este táctico sinvergüenza se saldría con la suya. Pero no sabía que la fama sería su perdición. Su estatus de celebridad está por arruinarse de la manera más inesperada. Es el año 2001 en Inglaterra. El exitoso autor Tom Carew está en medio de una ola de tours mediáticos por su libro nuevo, Jihad, donde describe su época en una organización militar ultra secreta, el SAS. Pero oculta un secreto: él nunca sirvió en el SAS, y su nombre real es Philip Cesarigo.
Pareciera ser que este táctico fraudulento se saldrá con la suya. ¿Se hará justicia en algún momento? En noviembre, el autor es invitado como panelista a uno de los programas de noticias más prestigiosos de Inglaterra, Newsnight. Newsnight era experto en encontrar la verdadera historia detrás de la noticia. Cesarigo cree que está por participar en la entrevista más importante de su carrera, pero se equivoca. Lo que no sabe es que el hombre que está por entrevistarlo, el periodista inglés George Aiken, ha descubierto la verdad detrás de su red de mentiras. Y el periodista cámaras empiezan a grabar. Aiken revela que los miembros reales del SAS declararon que Carew era un fraude. Dijeron que nunca serviste en 22 SAS, contrario a lo que firmas en tu libro. Bueno, es su problema. Entonces niegas ser Philip Anthony Cesarigo. Y con eso, Cesarigo sabe que se acabó su fraude. ¿Acaso es mentira que un verdadero hombre del SAS se mantendría firme y proveería una respuesta? Pero tú no tienes una. Tendrás que irte y pensar en una. Es suficiente. Ahí está tu respuesta. Aiken y su equipo transmiten la entrevista. Ahora, Newsnight puede revelar que al menos uno de estos autores exitosos no es todo lo que dice ser. Este es el certificado de nacimiento de Philip Cesarigo. La noticia da la vuelta al mundo. A pesar de que Cesarigo nunca admite sus mentiras, para el público, la verdad es una sola. Todo salió mal, porque intentó construir una identidad falsa que finalmente se desmoronó. Philip Cesarigo queda completamente desprestigiado y desaparece del ojo público. Hoy, este uniforme del SAS, que solía ser propiedad del mismísimo impostor, se exhibe en el museo de la cárcel Little Dean, y es un recordatorio de que nunca debemos juzgar un libro por su portada. La ciudad de Washington tiene monumentos conmovedores para quienes sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, Corea y Vietnam. Y en las cercanías, incluso hay una institución dedicada a los guerreros clandestinos de la nación. El Museo Internacional del Espía. Repleta de herramientas del mundo del espionaje. La colección incluye un paraguas que dispara pellets envenenados, una cámara de reconocimiento aéreo que iba atada a una paloma, y un reloj de pulsera equipado con un micrófono. Y entre estos artilugios increíbles, se encuentra un aparato vinculado a una de las espías más exitosas de todos los tiempos. El artefacto mide 60 centímetros de largo por 45 de ancho. Cuando está cerrado se ve como una maleta normal, pero al abrirlo se ve como una radio tecnológica. Esto era usado por una de las mejores espías de toda la historia. Una radio de ondas cortas como esta tuvo un rol vital para salvar incontables vidas de un régimen opresivo. Esta es la historia de una mujer que arriesgaría su vida para garantizar la seguridad de otros. Agosto de 1944, Francia. A raíz de los desembarcos en Normandía, los aliados marchan por el país, liberando a las ciudades francesas de los nazis. Pero el progreso es lento. Para aquellos que esperan la salvación, los peligros acechan. En Francia, los nazis aún tienen a miles de soldados aliados, cautivos como prisioneros de guerra. Y como las fuerzas de Hitler se enfrentan a una derrota, se teme que los prisioneros sean ejecutados antes de que lleguen los liberadores. Pero hay una mujer que se encargará de arruinar el plan de los nazis. Una espía de 36 años que trabaja para las operaciones especiales británicas. Su nombre, Christine Granville. Christine Granville nació para ser una espía. Era intrépida y era considerada por muchos como la espía favorita de Winston Churchill. Desde su base al sureste de Francia, Granville trabaja para debilitar a los ocupantes nazis. Una tarea para la cual está únicamente preparada. La joven agente usa su apariencia y personalidad encantadora para contrabandear documentos secretos, infiltrarse en territorios enemigos y seducir a sus adversarios. Para comunicarse con sus comandantes británicos, Granville usa una radio de onda corta, como la que se exhibe en el Museo Internacional de Espías en Washington. Ella completaba cada misión a toda costa. Pero esta espía enigmática
se enfrentaría a su mayor desafío hasta ahora. El 13 de agosto, Granville se entera que un grupo de luchadores de la resistencia en la ciudad sureña de Digne serían ejecutados en unos pocos días. El destino de la vida de los agentes estaba en riesgo. Los aliados están muy lejos como para llegar a la prisión a tiempo. Por eso Granville tendrá que liberar a los hombres por sí misma. Si no lo hacía, estaban condenados a morir. Granville viaja a la ciudad de Digne. Ahí, inspecciona la prisión donde estaban los hombres y se da cuenta de que no será fácil liberarlos. La prisión estaba fuertemente resguardada. Ella operaba contra la Gestapo, la organización más temida en toda la Europa ocupada. Y entonces Granville avista una posibilidad. La prisión permite la entrada de visitantes que buscan noticias de sus familiares prisioneros. Pero hay un problema. Los guardias revisarán que Granville no traiga armas, por lo que no puede llevar una pistola. Tendrá que liberar a los prisioneros sin disparar ni una sola bala. Entonces, idea un plan temerario. Este sería uno de los engaños más creativos en la historia del espionaje. ¿Cómo hará Granville para llevar a cabo esta misión imposible? Es agosto de 1944, en la Francia ocupada. La agente secreta británica Christine Granville ha ideado un plan para liberar a un grupo de prisioneros aliados de una prisión nazi. Si fracasa, sus compatriotas serán ejecutados. ¿Podrá rescatar a sus colegas insurgentes o morirá intentándolo? Era peligroso, pero ella prosperaba en esos entornos, así era su personalidad. El 15 de agosto, Granville se escabulle a la prisión con un grupo de lugareños que visitarán a sus familiares detenidos. La mujer era de las más valientes que existían. Una vez adentro, la espía busca a los guardias de la Gestapo y pone en marcha la siguiente etapa de su plan. Consciente de que los guardias saben que a los aliados los ejecutarían en pocos días, ella hace una apuesta audaz. Granville le dice al guardia que es una espía británica. Además finge estar relacionada con el mariscal de campo británico, Bernard Montgomery. Vio que podía amenazar al hombre y que los aliados estaban cerca. Ella le dijo al guardia que si liberaba a los aliados, usaría sus conexiones para asegurarse de que no fuera castigado. Le dijo que si no le daba lo que ella quería, lo entregaría a los aliados. El guardia la observa y considera sus opciones. Eventualmente, los hombres son liberados. Granville se sintió aliviada y eufórica. Fue muy emocionante. Estos hombres sabían que le debían su vida a esta mujer extraordinaria. A los pocos días, las fuerzas aliadas llegan a la región y ponen fin a la ocupación nazi. Granville vuelve a Inglaterra como una heroína. Se vuelve una leyenda entre los espías. Las misiones de Granville incluso dicen haber inspirado a los personajes femeninos en la saga de espías clásica de Ian Fleming, James Bond. Actualmente, esta radio de ondas cortas se exhibe en el Museo Internacional del Espía en Washington. Y nos recuerda a una mujer intrépida que demostró que ninguna misión es imposible. Flanqueando el lado occidental de las montañas rocosas, entre lagos extensos de agua dulce y salobre, la zona norte de Utah es una región de belleza natural cautivadora. Y también es el lugar del festival de cine anual, Sundance. Y en la ciudad de Provo, hay una institución que honra a las celebridades de todas las épocas, el Museo B. Ashworth, de libros únicos y coleccionables. Esta tienda única convertida en espacio de exhibiciones tiene un guante de boxeo autografiado por Muhammad Ali, una puerta de la casa de niño de Butch Cassidy y la guitarra eléctrica de 6 cuerdas de Neil Diamond. Entre estos objetos llenos de historia, hay un artículo vinculado a un hombre que fue llevado a la fama por las razones equivocadas. El artefacto mide apenas 20 por 25 centímetros, es amarillento, tiene un escrito hecho a mano, con buena caligrafía y es muy antiguo.
Este documento aparentemente antiguo fue parte de una de las olas de crímenes más inusuales que se han visto en Utah. El artefacto representa una codicia que llegaría a cualquier extremo por ser satisfecha. ...15 de octubre de 1985, Utah. El detective Jim Bell trabajaba en el departamento de policías de Salt Lake cuando recibe una llamada alarmante. Se trataba de una explosión en un edificio del centro. Bell y sus colegas acuden a la escena. La oficina está destruida y su ocupante muerto. La víctima es identificada como Steven Christensen, un empresario de 31 años. Steven Christensen era muy exitoso y conocido en la comunidad. Cuando el detective Bell revisa los escombros para determinar la fuente de la explosión, encuentra una pista. Bell descubre una tubería galvanizada que contiene clavos y un detonador. Bell se da cuenta que detonaron una bomba de tubo. Parecía ser que alguien había matado a Steven Christensen. ¿Pero por qué? Era sorprendente que alguien quisiera atacar a Steven Christensen. Pero antes de que Bell pudiera investigar, recibe más noticias devastadoras. 2 explosiones nuevas sacuden la región. Primero, un paquete explota en la puerta de una casa, matando a Kathy Sheets de manera instantánea. Después, una tercera bomba detona al interior del auto de un vendedor de antigüedades conocido, llamado Mark Hoffman. Lo más increíble del ataque es que Mark Hoffman sobrevivió a la explosión. Bell descubre que los 3 ataques usaron las mismas bombas. Él sabía que tenían que ser del mismo fabricante porque tenían el mismo diseño. Parecía ser que había un terrorista suelto en Salt Lake City. En la ciudad ocurrían explosiones y la reacción de la comunidad fue de terror absoluto. Bell está desesperado por hallar al bombardero, pero pronto llega a un punto muerto. No logra encontrar una conexión entre las víctimas y ninguno tenía enemigos conocidos. Estaba confundido. Decidido a rastrear a los asesinos antes de que se detonara otra bomba, Bell revisa el auto de Hoffman. Y cuando abre el maletero del vehículo, descubre algo que le da la clave del caso. La historia detrás del bombardeo era más alucinante de lo que hubiéramos imaginado. Es el año 1985. Salt Lake City ha sido sacudida por una serie de bombarderos devastadores. ¿Quién puso las bombas y por qué? Es un misterio. La policía está por encontrar la clave del caso, y la respuesta es más extraña de lo que cualquiera hubiera imaginado. Al interior del maletero de Hoffman, Bell encuentra una serie de documentos antiguos aparentemente falsificados. Y entre los papeles, hay piezas de tuberías galvanizadas. La tubería era del mismo material que se había usado para hacer las bombas. Esta era una pieza crucial para resolver el caso. Bell inmediatamente se dio cuenta que Hoffman no era una víctima. Parecía ser que Hoffman era el cerebro detrás de los bombardeos. Con el hombre recuperándose de sus lesiones en el hospital, el detective Bell y sus colegas registran el negocio de antigüedades y descubren una verdad inquietante. Mark Hoffman había construido su exitoso negocio de antigüedades con fraudes. Los clientes se acercaban pidiendo documentos únicos o manuscritos históricos y pagaban por adelantado. Pero en lugar de conseguir los artefactos y comprarlos para sus clientes, Hoffman creaba falsificaciones. Todo lo que vendía eran falsificaciones. Y eran increíbles. Pero parecía ser que su estafa se salió de control. Hoffman aceptó el pedido de un empresario local. Ese cliente era Steven Christensen, la primera víctima. Christensen era un mormón devoto y le pidió a Hoffman que le buscara una serie de documentos históricos de los santos de los últimos días, un tesoro llamado la colección McClellan. Hoffman accedió con gusto. Hoffman aseguró haber encontrado los documentos.
Hoffman pronto supo que los documentos eran mucho más extensos de lo que había falsificado antes. Y cuando llegó el momento de entregárselos a Christensen, él no había terminado. La colección McLellan eran documentos acumulados a lo largo de varios años, y la falsificación escapaba de sus capacidades. Hoffman no fue capaz de cumplir su parte del trato, y Christensen empezó a sospechar que algo andaba mal. Entonces lo amenazó con exponerlo como un fraude. Para no ir a la cárcel, Hoffman asesinó al mormón. Para despistar a los investigadores, Hoffman puso una serie de bombas en ubicaciones al azar en Salt Lake City. Pero después de enviarle la bomba a la segunda víctima, se lesionó accidentalmente mientras fabricaba el siguiente artefacto. Bell y la policía de Salt Lake City arrestan a Hoffman. En enero de 1987, el criminal se declara culpable de asesinato, falsificación, fraude y es condenado a pasar toda su vida en la cárcel. Actualmente, uno de los documentos religiosos falsificados por Hoffman se exhibe en el Museo B. Ashworth de Libros Únicos y Coleccionables en Provo, Utah. Y da cuenta de un villano que intentó reescribir la historia, pero que terminó por sellar su propio destino. Desde una historia de amor del Titanic, a una apuesta de bar, de una casa de brujas histórica, a una atrevida femme fatal. Soy Don Wildman, y estos son los misterios en el museo.